Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 23º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, y de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Agradezco, bueno, en primer lugar a Dios porque nos ha cuidado y que nos siga cuidando con este COVID, que no nos contagiemos. Después de esto, agradezco a nuestro conferencista, Alejandro Bonilla, un muy buen investigador. Va a presentarnos ahora. Es muy corto el tiempo de todo lo que se ha trabajado con vigas con cartelas. Tranquilamente se puede hacer un curso de unas 10 o 12 horas de duración sobre lo que tiene él desarrollado con cartelas. El tema es muy importante para edificios en que tengamos luces grandes. Es muy importante. Y también, pues estoy contento de escuchar nuevamente la conferencia que nos ha preparado Alejandro Bonilla. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Y también quiero agradecer a nuestro anfitrión todos los lunes. Él no ha fallado, está pendiente de las charlas, de las conferencias. Y muchas gracias, ingeniero Brian. Excelente. Otro investigador de primera. Muy bueno. Dios me ha puesto en mi camino a muchos jóvenes muy brillantes. Soy un afortunado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente es valioso poder compartir este tiempo con las personas presentes, también escuchar lo que están trabajando nuevos investigadores, en este caso, el valioso trabajo de Alejandro Bonilla. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, quien disertará la conferencia magistral con el tema Modelos para análisis de estructuras con cartelas. Me permito leer una breve reseña del señor Alejandro Bonilla. Alejandro Bonilla es estudiante del 7º semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Cuenta con suficiencia en el idioma inglés. Alejandro es parte del grupo de investigación CienciLab y del capítulo estudiantil de ESPE. Cuenta con trabajos publicados en la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras sobre el tema que nos va a compartir el día de hoy. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que estas puedan ser respondidas una vez terminada la intervención. Estimado Alejandro Bonilla, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Alejandro Bonilla. Hoy les traigo el tema de modelos de análisis de estructuras con cartelas. Es un tema de investigación que tengo que agradecer al doctor Roberto Aguiar, que me dio la oportunidad de investigar este tema. Y es bastante interesante cómo de a poco se ha ido escalando y la complejidad tanto de programas como de la investigación. Y nuevamente vuelvo a agradecer al doctor por la oportunidad de presentar los conocimientos que he adquirido acerca de este tema, que es bastante sencillo, pero sí es un poco largo de desarrollar. Entonces, empecemos. Primero tenemos que considerar qué es lo que tomamos en cuenta como un modelo de análisis para una estructura con cartela.
Las cartelas, como ya se señaló previamente el doctor Aguiar, se usan principalmente para sobrellevar grandes vanos en estructuras. Esta, estas son vigas de sección variable y hay distintas formas de considerar estas estructuras dependiendo de la concepción que tengamos sobre la viga. Para ello hemos desarrollado tres distintos tipos de modelo, dependiendo de cómo se tome la viga. En primer lugar, tenemos el modelo 1. Es una viga con cartelas simétricas y sección constante. Cabe recalcar que todo lo que concierne a esta presentación son cartelas lineales y de ancho constante. También es posible desarrollar para cartelas parabólicas, pero ese tema todavía no está completamente desarrollado, y para ancho variable también es posible, en el cual se introducen nuevos coeficientes, pero nuevamente todavía no está completo para presentar. Este es el modelo 1, en el que consta de una viga de longitud total, dos cartelas de la misma longitud LB, una altura menor, una altura mayor y una base. Cada modelo tiene sus propias componentes, a pesar de que a veces tienen la misma nomenclatura, pero cada modelo tiene una forma de trabajar distinta, y eso se puede notar en el ingreso de datos en los programas que se va a presentar a continuación. El siguiente modelo es el desarrollo natural del tema, por así decirlo, puesto que SEINSYLAB está desarrollado de manera que las vigas tengan un nudo intermedio. Es por esto que se considera la viga como dos vigas separadas, cada una con una cartela. Cartelas izquierdas y cartelas derechas. Para esto, el procedimiento de cálculo es básicamente el mismo, pero nuevamente con diferentes consideraciones. Como podemos notar, el punterito, aquí está. Como podemos notar, se utiliza básicamente la misma nomenclatura, pero en este caso solo tenemos una cartela, sea bien en el nudo inicial o sea bien en el nudo final. Seguimos, vuelvo y repito, se está trabajando de cartelas lineales con ancho constante. El tercer modelo ya consta de tres partes distintas. Las vigas son separadas tanto por cartelas como el elemento de enlace, que es una viga de sección constante. Cabe recalcar que los resultados de estos tres modelos, a pesar de que suman elementos o restan elementos a la estructura, el resultado es prácticamente el mismo. Entonces no importaría si se está trabajando con un modelo 1, un modelo 2 o un modelo 3. El modelo 1 es el más complicado de desarrollar y el que está menos, no desarrollado, lo llamaría menos pulido, porque los programas no son tan amigables con el modelo 1. Pero para modelos 2 y 3 sí se tiene una cantidad de programas considerable, y son más fáciles tanto como para usar como para desarrollar. Antes de pasar a los programas, es importante destacar el cálculo manual y cómo se desarrollan estos modelos, puesto que el desarrollo utiliza una metodología bastante simple, pero aquí vuelvo a recargar la importancia o lo impactante que es de cómo estas deducciones simples pasaron a desarrollar estructuras completamente ya un poco más complejas. Entonces,
voy a explicar la demostración de uno de estos modelos, puesto que para los demás modelos la metodología es básicamente la misma. Entonces vamos a desarrollar los cálculos manuales de las funciones de forma para determinar la matriz de rigidez de elemento. Para esto tomamos el modelo 1. Dentro del desarrollo de las funciones de forma para el modelo 1, este es el modelo más corto de desarrollar, por así decirlo, porque solo ya se considera la viga completa. Pero las ecuaciones que resultan son bastante complejas. Es por ello que se han utilizado estas variables auxiliares alfa, beta y la inercia de la sección mayor. Esto se hace para dar mayor simplicidad a los cálculos y posteriormente se pudo desarrollar tablas que permiten el cálculo manual de esto. No es lo óptimo calcular manualmente, pero siempre puede ser necesario dado el caso. El cálculo es bastante sencillo, es cómo desarrollar el cálculo de funciones de forma para la matriz de rigidez de elemento de una sección constante, considerando que 3 segmentos. La inercia de estas funciones en 0 hasta la longitud de la cartela ya no es constante, sino corresponden a esta función de inercia. La parte central, que es una viga de sección constante, corresponden a esta función de inercia, que en sí es una constante, pero llevada a expresarse de manera que sea homóloga a la inercia de la sección mayor. Y finalmente la ecuación de inercia de la tercera parte de la viga. Considerando esto, se aplica un momento unitario en uno de los extremos y se desarrolla la ecuación de momentos, que para este caso es X sobre L menos 1. Las reacciones son 1 sobre L, como se puede saber por análisis estático y deducción lógica. Este modelo cuenta con una ventaja significativa al momento de desarrollar, puesto que es simétrica. Entonces se hacen algunas simplificaciones en un análisis posterior cuando ya se tienen las funciones. Entonces se aplica un momento unitario en uno de los nudos, sea inicial o final, y se encuentra la ecuación de deflexiones por el método de integrales sucesivas. Es un método bastante sencillo, el cual nos deja, las interrogantes que nos deja son las constantes de integración. Estas constantes de integración pueden cambiarlo todo, y aquí solo he puesto de la primera sección porque sería lo mismo con las siguientes secciones. Se parte de la ecuación de la elástica, considerando que el momento sobre el módulo de rigidez, que es EI, se considera como la segunda derivada de la ecuación de deflexiones. Entonces, aplicando el método de integrales sucesivas, obtenemos una ecuación similar a esta, en la cual, si se puede recalcar, aquí tenemos las integrales A, las constantes A y B. ¿Cómo resolvemos esto? Simplemente se arma un sistema de ecuaciones con los datos que ya conocemos. Por ejemplo, se sabe que las deflexiones en LB van a ser iguales. En L menos LB también van a ser iguales las deflexiones y los giros. Las deflexiones en el nudo inicial van a ser 0 y también en el nudo final. A partir de estas ecuaciones se pueden encontrar las constantes de integración, que son estas de aquí. Cabe recalcarse que son bastante largas las constantes, y se tiene para las constantes A y B para las primeras funciones y
C y D para la función de deflexiones del nudo de la sección central, E y F para la ecuación de deflexiones de la sección final. Esto lleva a poder encontrar, más importante que las deflexiones, es encontrar los giros en el nudo inicial y en el nudo final. ¿Por qué? Porque al aplicar un momento unitario, estos giros se conocen como, estos giros armados de determinada manera en una matriz, se conoce como matriz de flexibilidad. Y el inverso de esta matriz es la matriz de rigidez del miembro. Para ello, después aplicando y resolviendo para distintos tipos de viga, los que llamaríamos los más comunes, obtenemos tablas para el cálculo manual. Este en sí era la razón primordial de la investigación inicial, era encontrar tablas para las matrices de rigidez que son actualizadas, puesto que estas ya existían, pero en el año 1969 por Gouldan. Entonces, los métodos utilizados son considerablemente más modernos y se nota una ligera diferencia después. Ya tengo un ejercicio preparado acerca de esto para que se note un poco la diferencia. Tenemos los coeficientes utilizando las relaciones de la longitud de la cartela y las relaciones de altura de la cartela. Y básicamente tenemos esta tabla. Una de las ventajas que presenta el modelo 1 y que mencioné anteriormente es que se hace la simplificación, puesto que solo se hizo este cálculo una vez. Porque al ser simétrica la viga, la matriz de flexibilidades también es simétrica y solo se necesitan estos dos coeficientes. En el caso de los modelos 2 y 3, sí hay que hacer esto nuevamente y ir variando, y se podrá notar, también hay tablas para esta matriz de flexibilidad y matriz de rigidez para modelos 2 y 3, solo que tienen una celda más. Básicamente este es el coeficiente para el nudo inicial y este es el coeficiente para el nudo final, para el opuesto. Y ¿cómo se utilizan? No hay mejor manera de demostrar esto con un ejercicio de aplicación en el cual también se va a demostrar las diferencias con las tablas de Gouldan. Este ejercicio ya lo había presentado en alguna otra ocasión, pero es bueno para mostrar las diferencias que se tienen entre las tablas antiguas y las tablas nuevas. Como podemos notar, tenemos una viga de 8 metros, una viga de una longitud importante, dos cartelas de 2 metros, la altura menor es de 0,80, la altura mayor es de 1,60 y el ancho se mantiene constante de 0,60. Entonces, básicamente se sacan las relaciones de aspecto que se tienen de altura menor sobre altura mayor y de las longitudes de longitud de cartela sobre longitud total. Se pasa a las tablas en caso de que no se tenga. Precisamente lo recomendable es hacer interpolación entre los datos y se obtienen estos coeficientes. Estos son los presentados por Gouldan en 1979 y estos son de las tablas actualizadas. En este caso son exactamente iguales porque se está usando una precisión de 3 decimales, pero cuando se pasa ya a un programa, la diferencia sí es importante. Entonces, aparte de rigideces, se viene luego la interrogante de qué pasa con fuerzas. Las acciones de empotramiento perfecto
son las más comunes en estructuras. De manera más específica, las acciones de empotramiento perfecto para cargas uniformemente distribuidas son las más comunes, también para cargas puntuales. Y en el caso de cartelas, tampoco existía un formulario, como se suele tener para estudiantes, en el que se muestren las reacciones que generan las distintas cargas en vigas de sección variable. Me parece que el único formulario que encontré era de la Portland Cement Association de 1929. Entonces, sí es esta acotación es para recalcar la importancia de la investigación. El cálculo de las funciones de forma es, bueno, repito, es sencillo. El cálculo es parecido al de funciones de forma para matriz de rigidez, pero tiene también sus excepciones y sus consideraciones. Para ello tenemos que tomar en cuenta una ecuación general de momentos. Ya no se aplican momentos unitarios o deformaciones axiales unitarias. En este caso consideramos una carga cero, lo cual llevado a una ecuación de momentos tendríamos AX más B. Esta ecuación de momentos es sumamente importante porque al no tener una carga aplicada, al momento de desarrollar las funciones de forma, si se multiplica la ecuación de la carga por la ecuación de la función de forma y se integra esto en el intervalo de la carga, se obtienen las acciones de empotramiento perfecto. Es por eso que se utilizan las funciones de forma. Es básicamente el mismo precepto anterior, solo que de utilizar integrales sucesivas hasta llegar a la ecuación de deformaciones, y en la ecuación de deformaciones se vuelve a armar un sistema de ecuaciones con estas constantes de integración. Nótese que volvemos a tener A más B, solo que en este caso vamos a tener más constantes. Y dependiendo de qué acción se busque obtener, se hacen distintas variaciones. Por ejemplo, para resolver el sistema de las ecuaciones generales que tienen A, B o C, si se hace un desplazamiento en el nudo inicial y se considera todos los demás desplazamientos cero, todos los demás desplazamientos cero, se considera solo un desplazamiento B1. Al resolver las constantes de integración, todas van a quedar en función de desplazamiento B1, y la función de forma es la deducción de la función de forma le simplifica este desplazamiento B1. Con esto se encuentra la fuerza cortante encontrada en este extremo particular. Para encontrar momentos se utiliza una deformación θ1, y lo mismo para el nudo final. Esto es importante, es un poco tedioso volver a hacer lo mismo, pero es necesario. Ya veremos después cuando pasemos a lo que viene siendo programas. Es sencillo. Solo se resuelven sistemas de ecuaciones. Como mencioné previamente, es necesario también tener un formulario para el cálculo de estas acciones de empotramiento perfecto en el caso de que se quiera resolver una estructura de forma manual. No es lo óptimo, no es lo que se hace en la mayoría de casos, pero de manera didáctica se puede hacer, o en casos extremos en que no se cuente con una computadora. Para ellos tenemos coeficientes para cortante, coeficientes para cortante. Estos son de momento, se ha puesto 2 veces. Y nudo inicial, nudo final, nudo inicial, nudo final. Esto cabe recalcar que cuando se tiene cargas uniformemente distribuidas, estas son tablas para cargas uniformemente distribuidas,
En el caso de, al menos de cortante, la carga se distribuye uniformemente para los dos apoyos. Entonces se tendría un medio de la carga para el primer apoyo y un medio de la carga para el segundo apoyo. Y eso es importante notar aquí, porque si estamos hablando de un medio es 0,5 y el coeficiente en este caso es 0,49 para una relación de una cartela que ocupe la mitad de la viga y una relación de altura de 0,95. O sea, es lo más cercano a una viga de sección constante. Es por eso que los valores son cercanos al 0,5, pero se van alejando a medida que las relaciones de aspecto van cambiando. Ahora sí a lo que importa básicamente, porque esta es la ciencia. Atrás de esto es importante saberlo, porque al momento que se trabaja con programas y se busca modificar un programa, es importante saber qué hace. Muchas veces es más difícil modificar un programa que hacerlo de cero. ¿Por qué lo digo? Porque para tratar de modificar un programa, es importante conocer bien qué hace. Si no, vamos a tener problemas más adelante. Entonces, estas son las rutinas de CINCILab que se encargan de resolver estructuras con cartelas. Partimos con ejercicios de práctica. 3 simples ejercicios para entender cómo funcionan las rutinas de los diferentes modelos y después ya vamos a ejercicios más complejos. Cabe recalcar que la mayoría de estos programas no son de mentoría, como dije, son modificaciones de programas preexistentes y es lo que se puede destacar. Entonces, empezamos con un ejercicio de práctica de modelo 1. Esto se nota a primera vista, puesto que no tiene ningún nudo intermedio. Este modelo 1 tiene el inconveniente de que no hay una rutina específica que genere geometría. Ya lo vamos a ver cuando se muestre el código. Vamos a ver muchos códigos. Me disculpo por eso. Puede que parezca que son muchas letras, pero es importante conocerlos. Tenemos el modelo 1 sin nudo intermedio, el modelo 2 con un nudo intermedio y el modelo 3 con 2 nudos intermedios. Aquí se ven las diferencias entre los 3 modelos. Vuelvo y repito, el utilizar el uno u otro modelo no influye en el resultado final. Tanto en rigideces como reacciones se va a tener los mismos resultados a nivel de estructura, solo con más elementos. Esa sería la desventaja del modelo 3, puesto que en estructuras complejas introduciríamos demasiados elementos. Y es la practicidad del modelo 2. Vamos a empezar con el código que resuelve estas estructuras, solo hasta el vector de cargas generalizadas. Después veremos una estructura que se resuelve totalmente con uno de los modelos. Y aquí viene el mayor inconveniente del modelo 1, el cual toca ingresar las coordenadas y los datos de nudos iniciales de los elementos. Es decir, para llegar a esta estructura, hay que definir dónde está cada nodo y cómo se conecta cada elemento. Esa sería la principal desventaja y puede ser un poco cansado. Generamos geometría, se introducen las coordenadas, nudo inicial, nudo final de los elementos, se aplican restricciones, en qué nudos. El programa CG se encarga de aplicar los grados de libertad. En este caso solo están restringidos 2 números y 2 nodos, en los cuales no vamos a tener grados de libertad en la estructura. En el caso de que se busque hacer un análisis sísmico o se requiera la condensación estática de la matriz de rigidez, se utilizaría el programa CG Sismo 2, lo cual veremos más adelante.
El programa longitud se encarga de calcular las longitudes y las direcciones de cada elemento. Estos son programas básicos de Scilab, pero que son extremadamente importantes. Ahora podremos notar la diferencia con un modelo 2. En un modelo 2, lo único que tenemos que introducir sería el longitud de vano, longitud de piso, y con eso ya se generarían tanto las coordenadas como el número de vanos, número de pisos, número de columnas. Esto es para pórticos regulares. Tenemos coordenadas, elementos, el dibujo de la estructura y las restricciones, haciendo lo mismo que expliqué previamente acerca de los programas. En el modelo 3 puede parecer un poco más complicado, pero esta complicación tiene su razón de ser, porque se me introduce longitud de vano, longitud de pisos, y se agregan nuevas variables que son NMC, significa número de marcos con cartel. ¿Por qué se introdujo esta variable? Esta variable es básicamente en caso de que no se quisiera considerar todo el edificio o el pórtico con cartelas. En este caso se pasa porque es un ejercicio simple, pero si quisiéramos que por ejemplo, el marco de abajo tuviera cartelas y el de arriba no, se pondría 1. La longitud de la cartela es la longitud del elemento de enlace. Cartelas son los marcos en los que va cartelas, y de ahí se vuelve automático con los siguientes programas que son geometría, nudo, viga, cartela, G, línea, pórtico, 3 nudos, viga, cartela. Son nombres un tanto largos, pero si se tiene un archivo base ya se puede resolver cualquier estructura prácticamente. No es muy complicado. La asignación de cargas. Lo importante de estos ejercicios, a pesar de que es un ejercicio sencillo, es un ejercicio sencillo, pero tienen los tipos de carga más complicados de introducir, que serían las cargas puntuales. Usualmente se trabaja entre cargas uniformemente distribuidas y puntuales. Por ende, vamos a ver cómo se introducen estos datos. Para el modelo 1, número de juntas cargadas 0, con fuerza 0. Número de miembros cargados 2, puesto que solo hay 2 elementos cargados. Y aquí se pondría como se haría en cualquier rutina de Scilab con estructuras regulares sin cartelas. La matriz de ELEM, este es importante recalcar porque contiene los datos que va a necesitar el programa para calcular las cargas. Entonces tenemos ELEM, que viene a ser la altura menor, la altura mayor, la longitud y la longitud de vano de cartela. Estos son datos específicos para modelo 1. Una recomendación personal. Todos los programas de Scilab vienen explicados en la parte inicial. Entonces, no es necesario que uno se aprenda la introducción de datos exacta, pero porque los programas ya vienen explicados. Y otra recomendación personal sería utilizar el comando help, que despliega la introducción de estos datos. Después el programa cargas cartela. Este programa es, digamos que el cúspide, después de haber desarrollado 3 programas, uno para cada modelo. Este programa cargas cartela ya se utiliza para los 3 modelos. Es por ello que se utiliza esta variable modelo, diciendo el modelo, que es el modelo 1. En algunos casos, por ejemplo, he dicho que el modelo 1 es el menos optimizado porque desarrolla completamente las variables. Es necesario utilizar este comando real porque puede dar un 0 imaginario y puede provocar problemas mucho
más adelante cuando ya se intente sacar fuerzas en los elementos. Eso, otra recomendación. Después, ya pasando a la aplicación de cargas puntuales, se utiliza la carga, el valor de la carga, la posición y el tipo. En este caso es puntual. Y la recomendación es utilizar los programas que calculan calcula una matriz con las acciones de empotramiento perfecto. Estas son EP, modelo 1, cartela combinación. Cada uno de los modelos tiene su programa utilizando las distintas cargas. Y lo más práctico es colocar estos como datos en el programa cargas normal. Esto ya devuelve el vector de cargas generalizadas, y sumándolo el ya obtenido con fuerzas distribuidas y cargas puntuales, se obtiene el vector total. Para modelo 2 sería básicamente el mismo precepto, pero ahora mencioné previamente que el modelo 2 era la evolución racional del modelo 1, puesto que era adaptado para los programas de Science-Lab. Entonces, este es el que más o menos más utiliza los programas de Science-Lab tal y como estaban, utilizando número de miembros cargados, la fuerza en los miembros, y se podrían generar elementos. La desventaja es que, como ahora ya son 2 elementos, hay que distinguir entre las vigas que tienen la cartela en el nudo inicial o a la izquierda y las vigas que tienen en el nudo final o a la derecha. Para ello se han generado un código, el código tipo, que sería 0 para izquierda y 1 para la derecha. Esto es en el modelo 2, y esto se evidencia de mejor manera en la matriz LMC. Aquí se busca generar un elemento más con un salto de numeración de 2. La carga es la misma, el número de elemento con el que el número de elemento. Esto es típico de Science-Lab, generar elementos a partir de 1. Y básicamente eso es la diferencia principal. La introducción de la matriz LM, después utilizar el programa cargas cartela, y otra diferencia para cargas puntuales es utilizar el programa EP media cartela combinación, en el cual se coloca la carga, como ya mencioné previamente. Es básicamente lo mismo. Se puede generar de distintas maneras también, puesto que el programa, cuando con la variable tipos, diferencia entre sea cartela izquierda o cartela derecha, y eso también puede generar problemas después, pero no, solo es una cuestión de tipear un poco más. No es nada complicado todavía. El modelo 3. Este modelo 3 sigue la misma filosofía, utilizar el programa cargas cartela. Como tiene el programa ya está diseñado para generar fuerzas generar las fuerzas a partir de 1, se vuelve a utilizar el FM o el fuerzas en los marcos solo con la diferencia que ahora se tiene 3 secciones, y nuevamente pues, se vuelve a utilizar el código de tipo. En este no lo tengo señalado, aquí está. El código de tipo para estos casos sería 0 izquierda, 1 derecha y 2 para sección constante. Por ende, el cambio, si se quisiera hacer el cambio entre una estructura con cartelas y sin cartelas, básicamente se podría hacer aquí. Si se cambia, por ejemplo, este 0 por un 2 y este 1 por un 2, el programa entiende como si fueran vigas de sección constante de la altura menor. Es por ello que toca
tener bastante cuidado al momento de generar estas matrices pues se puede llegar a errores, básicamente. Las cargas, este recurre al programa de EP modelo 3, cartela combinación, y la introducción de datos es básicamente la misma, con la diferencia que ahora no se necesita la longitud de la cartela, puesto que, recordando, la esencia del modelo 3 es que se considere a la viga como 3 vigas distintas de distintas secciones. Por ende, no existe una relación de aspecto entre la longitud de la cartela y una longitud total, porque es la misma, básicamente. Estos ejercicios llegan hasta el vector de cargas generalizadas Q, pero se puede ir mucho más allá. Muchas veces lo que es más entendible para los estudiantes o ingenieros es el gráfico. Y tomar en cuenta que no todas las personas van a entender el funcionamiento de las matrices, qué significa cada valor, y por ende también se desarrolló programas para obtener los diagramas de fuerza axial, cortante y momento, buscando una solución estática a partir de los programas mencionados anteriormente. Es por ello, vuelvo y repito, que es impactante cómo de tan poca teoría se puede partir a tantos puntos. Entonces, para esto ya vamos a utilizar un ejercicio un tanto más complicado de modelo 3. El modelo 1 no es lo más recomendable porque básicamente es cansado de estar metiendo las coordenadas, pero se puede hacer. En este caso tenemos el modelo 3. Es un ejercicio de 3 pisos, 3 vanos, en el cual tiene la consideración de que únicamente vamos a tomar cartelas en el marco central. Nuevamente, SAINCILAF es bastante práctico en esto, las rutinas son similares. Se toca definir la geometría, en el cual tenemos la longitud de los vanos, 5, 10, 5. Como vemos, el vano central tiene una longitud el doble y es una longitud importante. Y la altura de 4 metros para cada piso. Tenemos la sección, base y altura de cada columna. Y ahora sí pasamos a una de las matrices y una introducción de datos que toca tener un poco de imaginación espacial. ¿Por qué? Porque esta matriz long-cartela y mar-cartela son las que van a definir las longitudes de los elementos intermedios y en qué elementos van. Entonces, por ejemplo, si volvemos al gráfico, aquí le he puesto long cartela 2, 6, 2. Esto significa que cada uno de estos marcos va a tener un elemento de enlace de 2 metros. Cada uno de estos dos. Y un elemento de enlace de 6 metros, dejando cartelas de 2 metros. Esto es tal vez es cuestión más de imaginar. Y la matriz mar-cartela tiene que ir de acuerdo, los marcos tienen que ir de acuerdo tienen que ir de acuerdo al vector long cartela. Para que se entienda de mejor manera, el marco 1, que es medio desde abajo, este marquito, va a tener un elemento de enlace 2, porque está debajo del 2. Es una lógica bastante simple. El marco 2, porque esta sería el subsiguiente al 6. Y el marco 3 tendría una cartela, una longitud de elemento de enlace de 2 metros. Y lo mismo para los siguientes. Entonces, dependiendo del número de vanos, número de pisos, se puede modificar
esta matriz y como se puede observar, el número de marcos con cartela es 9 porque se tienen 9 elementos en marcartela. El procedimiento es el mismo, geometría nudo viga cartela, G-línea pórtico, es lo mismo en la mayoría de casos de pórticos regulares. Y ahora se calcula la matriz de rigidez. ¿Cómo se calcula la matriz de rigidez? Es simple, se considera las columnas como elementos de sección constante y se calcula con el programa K-rigidez normal, que es lo que se obtiene de la contribución de las columnas. Es por eso otra de las ventajas de CNC-Lab es que es bastante lógico. Entonces, cuando se requiere utilizar las longitudes, por ejemplo, de las columnas, la numeración de columnas se va primero. Por ende, se puede deducir que en el vector, en la posición del vector de longitudes, de las distintas longitudes de elementos, se tiene del 1 al elemento 12. Y se obtienen las longitudes de cada una de las columnas. Y con el programa K-rigidez, a secas, K-rigidez normal, se obtiene la matriz de rigidez en coordenadas globales con la contribución de las columnas. Pero falta la contribución de las vigas. Es por ello que se tiene que introducir base, altura menor, altura mayor y el lado. Estos matrices de sección son importantes porque aquí es donde, vuelvo a repetir, se define si se está trabajando con qué modelo y un error aquí puede resultar o bien el error de toda la rutina o un cálculo erróneo. Lo más recomendable es utilizar por marcos es base, altura, 0, 2. Entonces, no es nada complicado, es lado, la matriz de sección, se utiliza con la base, la altura menor, la altura mayor y el lado. No hay nada difícil en esto. Es por esto que se utiliza de preferencia en sección, se utiliza uno de cada tipo, lado izquierdo, central y derecho. Y después en ubicación cartela, en ubicación car, que se llama en este ejercicio, se define, se asigna para cada elemento qué tipo de cartela se necesita, si bien sea cartela izquierda, cartela derecha o sección constante. En este caso, le dejé de tal manera que las vigas de estos vanos sean de sección constante y estas vigas tengan cartelas. Esto es un poco largo, pero una vez que se entiende cómo funciona, porque básicamente funcionan bajo el mismo precepto. El tipo de sección en el orden en el que se colocó esta matriz, el elemento en el que se va a iniciar, cuántos elementos se van a generar y el incremento en la numeración de los elementos. Entonces, una vez que se tiene esta noción de cómo utilizar estos programas, es básicamente ingresar datos. Con el programa GLEM Pórtico Cartela 3 se obtiene la matriz ELEM, que es la que va a ir al programa K-rigidez cartela, 2 nudos intermedios, que es el que le corresponde al modelo 3. En el caso del modelo 2 es K-rigidez cartela, nudo intermedio, y el caso del modelo 1 es K-rigidez cartela. Para obtener la matriz de rigidez total, se suma la contribución de las columnas, tanto como la contribución de las vigas, y se obtiene la matriz de rigidez total. Ahora se van a definir las cargas. En este caso únicamente se utilizaron
cargas uniformemente distribuidas. Es por eso que la introducción de datos es corta, puesto que se utiliza en cada vano, se pone el número del elemento, la carga, el número de cargas adicionales a generar, por ejemplo, del segundo y tercer piso, y el incremento en los elementos. Y eso para todos los del primer piso, y se cubriría toda la estructura. Y partiendo de esto ya se tendría el vector de cargas generalizadas. Con este vector y la matriz de rigidez total se puede encontrar el vector de desplazamientos y giros, Q minúscula. Con esta línea de código que es sumamente importante. Una de las formas de saber si se está haciendo bien un programa o una rutina viene en este paso. Porque si no se hace correctamente todos los pasos hasta este punto, estamos hablando de cálculo de matrices. Cualquier error puede conllevar a que esta línea tan pequeña pueda fallar. Entonces es importante revisar y revisar hasta que estemos seguros que esta línea va a funcionar bien. Y utilizando los programas fuerzas para columnas o vigas de sección constante, el programa fuerzas, y fuerzas cartela modelo 3 para vigas con cartela, o en su defecto si queremos hacerla pasar una viga de sección constante como cartela nula, por así decirlo, también se puede. Se podría utilizar el mismo programa. Y con esto se encontraría las fuerzas en los elementos. Ya con esto obtenido, se pasan a los programas de dibujo. Estos programas tienen una lógica un poco más complicada. Estos en sí son modificaciones a los programas que hizo el ingeniero Isaac Romero. Él hizo la base, yo los modifiqué para su defecto. Estos programas no son recomendables todavía para cargas puntuales, puesto que el caso de carga, el pequeño salto que dan las cargas puntuales es un poco difícil de llevar a código, pero en caso de únicamente cargas uniformemente distribuidas o de cualquier forma en la que se busque, se obtienen estos resultados. Por ejemplo, para el ejercicio de aplicación se tiene este diagrama de cargas axiales. Dato importante, este factor de escala es lo que define el tamaño de es la escala, básicamente la escala del dibujo. Esto es más una cuestión estética, pero es importante destacarla. Diagrama de corte y diagrama de momentos. Se puede ver un poco una multitud de letras y de números, pero MATLAB tiene la facilidad de tener un cursor en el cual permitiría ver el valor de cada uno de estos diagramas en cada valor de longitud de la viga, siendo así como en programas comerciales como SAP o ETABS. Cabe destacar que estos valores de los diagramas fueron revisados, se hizo una verificación con SAP, me parece, sí, SAP, y los valores son exactamente iguales. Por esto que los valores obtenidos aquí son fiables. Lo último que se ha hecho, lo más nuevo, es básicamente el análisis sísmico de estructuras con cartelas. No es todavía un análisis complejo, es más llevado a la cuestión de normativa, pero es importante también ya saber que se tiene esto. Para esto se ocupa un
un último ejercicio de análisis, el cual contamos con una estructura de 4 pisos con nudo intermedio, es decir, un modelo 2. Entre los diferentes modelos hay algunas opciones que se tienen unos como no se tienen otros. En este caso, el programa de análisis sísmicos únicamente está habilitado para modelo 2, pero por el momento todavía se sigue trabajando en esto. Se tiene el ejercicio de análisis, nuevamente se define la geometría, se definen las cargas, que en este caso van a ser cargas muertas, cargas vivas. Este programa cuando vi el código de este programa, debo admitir que es una maravilla. O sea, este programa no es mío, yo lo modifiqué, pero no es mío. El programa original corresponde a la autoría del ingeniero Brian Kawa. Es bastante completo y bastante complejo. Lleva bastantes subrutinas por dentro, lo cual ya vamos a ver un poquito después para ver los resultados. Que para obtener estos resultados hay bastante trabajo atrás, cabe recalcar. En este caso, como mencioné previamente, se va a necesitar una condensación estática de la matriz de rigidez. Es por ello que se utiliza el programa CG Sismo 2 y se aplica y se obtiene una combinación entre carga muerta y carga viva, dada el porcentaje que nosotros queramos. Se obtienen los dibujos. A diferencia del programa del ingeniero Brian Kawa, le he modificado para que opere de manera similar a cómo funciona el trazado de la matriz de rigidez de una estructura con cartelas. Este programa estaba ideado originalmente para estructuras de acero. Es por eso que utilizaban más cosas como los materiales, la resistencia última, la resistencia del acero. Y es por eso que el módulo de elasticidad del acero, es por eso que aquí es básicamente los cambios que se han realizado, utilizando los elementos, la sección de columnas, sección de vigas, y agregando la variable de ubicación, que aquí se puede ver más claramente cómo funciona, el cual sería en orden, básicamente. Estos serían 0, 1, básicamente aquí está con cartela izquierda y sección constante. Es importante marcar el MSEC, porque aquí otra vez es un punto donde se puede llevar a errores. Ubicación, define las ubicaciones de los elementos con respecto a toda la estructura y no lleva nada más que esto. El espectro de diseño, estos ya son datos ajenos a la estructura, o sea, se tiene el tipo de suelo, esto está dado. Este programa está más orientado un poco a la ASCE 716, pero los resultados son prácticamente, parecidos y no iguales. Dentro de la rutina de análisis sísmico se traducen al espectro de la NEC 15 y por eso no habría mayor problema. Y aquí no se realizan cambios, puesto que ya se tuvo en consideración estructuras de hormigón. Estos son los datos del espectro de diseño y este programa, análisis sísmico pórticos con cartelas, es el que devuelve todo lo necesario, el periodo calculado por la NEC, el cortante sísmico, las fuerzas de sismo, las derivas, los desplazamientos inelásticos, todo lo que se requiera, la verdad. Sciency-Lab ahora, tal y como está, ya puede calcular el espectro de acuerdo a la NEC y eso se puede ver en los resultados. El espectro de diseño, considerando un R de 8, un periodo fundamental, el espectro inelástico, que es dividido 8 veces
el espectro elástico, el calculado, y considerando casi siempre un amortiguamiento de 5%, puesto que para estructuras de hormigón es básicamente el no la norma, pero es lo más común considerar el amortiguamiento de 5% en estructuras de hormigón armado. Obtenemos desplazamientos, derivas y cortantes de piso. El programa internamente ya calcula la matriz de rigidez lateral, saca estos cálculos y utiliza el método modal espectral y el método estático equivalente. Esto es un poco ya más avanzado, pero es lo que se tiene de análisis sísmico. Como mencioné casi al inicio, es todo lo que he hablado, todas estas explicaciones de los programas son únicamente para cartelas lineales y de ancho constante. Entonces todavía queda trabajo por hacer. Se puede incorporar ancho variable. El cálculo de cartelas parabólicas también es importante porque arquitectónicamente se utiliza bastante, y el cálculo es más complicado, puesto que ya lleva una ecuación de inercia ya más difícil de interpretar al momento que se tiene integrales. Pero eso sería básicamente lo que se ha venido trabajando. Gracias por su atención. Cualquier duda, comentario, estoy abierto a responder, y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro Bonilla, por su excelente intervención. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte del auditorio. La primera pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso dentro de esta investigación sobre cartelas? Bueno, como mencioné un poco recién, esto solo es un paso. Todavía faltan rutinas para el análisis sísmico completo con métodos modales. Falta la consideración del ancho variable. Como muestran las tablas, aquí únicamente se trabaja con la variable alfa y beta. En el caso de ancho variable se tendría alfa, beta y gamma, cual también conlleva su trabajo. El caso de cartelas parabólicas, que para modelo 1 es prácticamente, no imposible, pero muy difícil de trabajar, puesto que las ecuaciones son tan largas que se necesita una muy buena computadora para que la resuelva, porque ya intenté y apagó mi computadora, básicamente. Entonces, esos serían los pasos a seguir. Como se puede notar, de cosas muy sencillas se puede desplegar todo un universo de posibilidades, y por eso considero que serían los pasos siguientes en este tema. Muchas gracias, Alejandro. Realmente en esta hora de exposición hemos visto un trabajo bastante resumido, pero hay mucho trabajo por detrás. Tanto en entender la teoría de análisis matricial, análisis de estructuras, la parte matemática y luego la programación para poderlo plasmar ya en un código y formar parte de una base de datos como es el sistema de computación Ciencia. Doctor Roberto, ya tal vez algunas palabras finales. Sí, me siento contento con estas conferencias que estamos dictando. Y me siento también feliz ver que mis exalumnos están asistiendo a estas conferencias. Qué bueno que parece ser que está calando eso de que la investigación no se detiene. Muy bien. A los presentes quiero indicarles lo siguiente. En la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras hay por lo menos unos 3 artículos publicados, cada uno de ellos de unas 40 o 50 páginas,
donde usted puede encontrar con detalle el cálculo matemático, el cálculo numérico. Uno, eso. Dos, esta conferencia va a ser un video. Todos los videos los estamos indicándoles el link donde está la conferencia dictada. De tal manera que cuando a usted a futuro le toque diseñar una estructura con cartelas, usted puede como un recordatorio, veo el link, veo las publicaciones y ya me va a ayudar mucho, me alegro muchísimo de ver aquí a algunos profesores universitarios. Estoy seguro que ellos van a aportar también esto en sus cátedras. En mis clases vemos todo esto con los alumnos y de seguro que ahora veo mucho más material, mucho más material. Le agradezco muchísimo a Alejandro, linda conferencia y me alegro mucho de la última parte que fue nuevo, un avance. El trabajo más próximo quisiera que haga usted para varias combinaciones de carga y saque las envolventes. Por favor, esa parte de a mí como el más próximo. Y también agradezco mucho a nuestro anfitrión. Excelente. Muchas gracias a los dos. Gracias a usted, doctor Roberto Villar, por las palabras y por los comentarios. También quiero expresar y transmitir a Alejandro los comentarios en el chat. Excelente disertación, felicidades Alejandro. Y hay muchos comentarios de ese estilo. De mi parte, también quiero dar las felicitaciones. Y el trabajo es por etapas. Uno llega hasta un punto, de ahí es para las personas que han hecho el código base, muy grato ver que otras personas han mejorado ese código, lo han aplicado a sus investigaciones propias. Tal vez, Alejandro, algunas palabras suyas finales para esta conferencia. Bueno, principalmente agradecerle a usted, doctor, la oportunidad de desarrollar todo este tema. Ha motivado bastante la investigación en mí. Una pequeña acotación, el programa de envolventes ya lo tengo, pero no está comprobado por eso no le puse en Muy bien. la presentación. Y básicamente eso sería. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Brian, por el apoyo y gracias a todos los presentes. Muy amable, muy bien. Un aplauso. Un agradecimiento para el señor Alejandro Bonilla y de parte de todos quienes organizamos este evento, auguramos los mejores éxitos a lo largo de su carrera profesional y a lo largo de su vida personal. Sabemos que esto es unos primeros pasos y llegará muy lejos en este camino. De esta forma, culminamos nuestro 23º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento y reiteramos también nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollan todos los lunes a las 19 horas. Que tengan una muy buena noche. Hasta un próximo lunes. Muchas gracias.